Queridos hijos, en el corazón de Jesús y María Santísima, estamos en la fiesta de San Luis, rey de Francia. Y este piadoso rey cristiano ha sido uno de los más grandes ejemplos de cómo deben ser gobernados los pueblos. Y hoy en día, en que vivimos en tiempos tan tristes para la vida cristiana, donde los gobiernos alardean de que no tienen nada que ver con la religión, con la fe, no tienen nada que interesarse por la vida eterna. A nosotros como cristianos nos tiene que producir mucha pena porque es un grave pecado eso contra Dios. Y por otra parte, considerar los ejemplos que nos dejaron los grandes gobernantes cristianos, de los cuales San Luis, rey de Francia, es uno de sus más excelentes modelos. Son muchos los santos que gobernaron países. En Europa, en América no tenemos ninguno, pero hay un presidente del Ecuador que hizo del Ecuador la República del Sagrado Corazón. Tiene proceso de canonización en razón de su martirio, pero gobernantes cristianos fundamentalmente tenemos los que han habido en Europa. Y San Luis, rey de Francia, va a ser rey de un siglo que brilló especialmente por su fidelidad a Dios y a la Iglesia, el siglo XIII, que va a ser uno de los cúlmenes de la cristiandad católica. Era hijo de Blanca de Castilla, hermana de Berenguela, la madre de San Fernando, rey de Castilla, que era su primo hermano. Y estas dos mujeres, siempre detrás de un gran hombre, hay una gran mujer. Estas dos mujeres fueron extraordinarias. Doña Berenguela, la madre de San Fernando, doña Blanca de Castilla, la madre de San Luis. Y consignan los libros de la época, dándonos a conocer la vida del rey, cómo fue instruido, cómo fue formado cristianamente por su madre Blanca de Castilla. Y le repetía una frase que hoy en día sería motivo de confusión, de incomprensión. Le decía: hijo mío, prefiero verte muerto antes que en pecado mortal. ¿Por qué una madre le puede decir eso a un hijo? Por una razón muy sencilla. Porque una madre lo que más quiere es que sus hijos tengan la vida eterna, posean el reino eterno de los cielos. Y el pecado mortal lo que merece es el infierno. ¿Se dan cuenta? Entonces, él creció con un gran sentido de lo que significa vivir en gracia de Dios. Y la gran tarea justamente de los gobernantes cristianos es facilitarle al pueblo cristiano a vivir en gracia de Dios. Y de hecho, San Luis, a los 12 años, va a ser coronado como rey a causa de la muerte de su padre. Y va a comenzar a ser motivo de admiración. Siempre atendió los consejos de su madre, de doña Blanca, que tenía mucha experiencia. Y él fue creciendo en esta experiencia, que fue apropiándose, que fue poniendo en práctica de su madre, y que va a ser motivo de una gran y extraordinaria admiración y respeto por parte de todos los súbditos de su reino, que veían en San Luis lo que siempre se vio en un gobernante cristiano, es decir, ser padre de su pueblo. Ustedes saben la importancia que tiene un papá en la casa y la importancia que supone tener un buen padre de familia en un hogar. Bueno, sepan que en la concepción cristiana de la sociedad política, tiene que, como un punto fundamental, que los gobernantes deben ser como padres de su pueblo. Estamos muy lejos hoy en día de eso. ¿Para qué vamos a dar nombres de los que gobiernan Chile y el extranjero? Y por ningún lado se les ve un corazón de padre, un afán de gobernar paternalmente. Porque lo propio del padre, ¿qué cosa es? Amar a su pueblo.
amar a sus hijos, querer su bien. Y es para eso que va a decir el apóstol San Pablo que Dios nuestro Señor le dio a los gobernantes la espada para premiar a los buenos y castigar a los malos. Para eso recibieron la autoridad. Entonces San Luis va a ser coronado, antes va a ser armado caballero, tenía que ser un caballero que se ofrecía a Dios, que se comprometía con Dios a servirlo en el gobierno de su reino, y luego va a ser coronado por la Iglesia, porque gobernar a un país es una función sagrada, es representar a Dios en el orden temporal, no en el orden sobrenatural sacramental, ¿no es cierto? Ahí está el Papa y los obispos, pero es representante de Dios en el orden temporal. Y entonces San Luis se va a tomar muy en serio esta tarea que va a recibir de Dios y que todos los gobernantes reciben de Dios, también hoy día. Lo que pasa es que no están a la altura, porque son incrédulos, son ateos, no tienen fe, no creen en nada, y por eso actúan como actúan. Y por lo tanto, hijos, esto es muy impresionante. San Luis va a ver la importancia, que la tenían todos los reyes, ¿no? Pero él la va a poner a punto, digamos, va a ver qué hay que hacer para que se dé de mejor manera. Va a ver la importancia de que se administre bien la justicia en el reino. ¿A quién le corresponde hacer justicia en una casa? Bueno, ya están las mamás diciendo, si ustedes no obedecen, le voy a decir al papá. ¿Se dan cuenta? Entonces, una función fundamental en un país que es debiera ser como una gran familia, es que los gobernantes administren justicia. Y para eso, claro, tienen que estar muy ajenos a toda corrupción, a todo comportamiento que suponga, ¿no es cierto?, la falta de probidad, de moralidad en sus actos. Entonces San Luis va a dedicarse a esto, va a ordenar la justicia, se va a reservar especialmente las causas de los pobres y le va a decir una cosa muy bonita a su hijo, escribiéndole cómo debe ser un gobernante cristiano, temeroso de Dios, que debe ser defensor de la fe católica, debe evitar de una manera especial que hayan herejías en el país, y le va a decir en relación a la justicia una cosa muy impresionante, que cuando van a reclamar por una injusticia un pobre, bueno, debe en principio, ¿no es cierto?, suponer con favorablemente de que el pobre está alegando lo correcto, a menos que se demuestre lo contrario. Porque la justicia es darle a cada uno lo suyo. Si el pobre ha sido justo y le han cometido una injusticia, lo lógico es castigar al que cometió la injusticia con el pobre. Pero si el pobre está engañando, falta él a la justicia, evidentemente que tiene que ser castigado. Entonces San Luis decía, bueno, al pobre hay que tratarlo con preferencia. Pero claro, lo que no quiere decir de que no haya que ser justo, sino que con preferencia porque está más desprotegido. Y noten ustedes cómo serían las cosas hoy en día si tuviéramos gobernantes que actuaran así. Por otra parte, San Luis, rey de Francia, va a preocuparse de que la justicia, que no solamente es entre los individuos, sino que tiene que haber una justicia política, digámoslo así, que todo esté ordenado, que todas las autoridades sean responsables, que todos los que tienen cargos los cumplan a carta cabal. Va a preocuparse él de que haya esa paz en la sociedad. La paz quiere decir tranquilidad en el orden. Cuando la gente dice en Chile que está tan asustada por la violencia, por los asaltos, por la inseguridad, ¿qué cosa significa eso? Que no hay paz, pues. No hay paz. Un gobernante sabe que es una prioridad esa paz, tranquilidad en el orden. Entonces los malos tienen que saber que les va a ir muy mal si hacen sus fechorías.
Así que se hagan honestos, dejen su maldad y se ordenen para hacer el bien. Porque la razón de ser de un gobernante cristiano, de un rey cristiano como San Luis, es buscar el bien común. Es decir, que se practique la virtud en común, y por eso es que hay que administrar justicia, hay que asegurarse de crear un clima donde se respire la virtud y no el vicio, como hoy en día hacen los políticos ateos que desgraciadamente tenemos hoy por hoy por doquier en América, que promueven todo tipo de degradaciones, de perversiones, de cosas indecentes, inmundas, incluso contra la inocencia de los niños. Y San Luis va a ser admirado entonces también por las personas que vivían fuera del reino de Francia. Y al ver que es un hombre tan íntegro, de corazón tan puro, van a solicitarle a él que administre justicia entre los príncipes cristianos. Porque como es un hombre honesto, como es un hombre que no se deja corromper, que no es parcial, tenían confianza de que él daría una buena solución a los problemas que tenían enfrentados a distintos gobernantes cristianos. Y San Luis, rey de Francia, como un buen cristiano y caballero que sabía el valor de las cosas de Dios, va a procurar también apoyar a la Iglesia en recuperar los lugares santos de la Palestina, con las santas cruzadas en las cuales él participó con gran fervor. Desgraciadamente no le fue bien en el orden del combate, pero fue la admiración de los mismos moros que lo tomaron preso en la primera cruzada, y después en la segunda simplemente ahí agarró la peste y se murió. Claro, hoy por hoy, con estas ideas tan confusas, que se repiten y pareciera que uno no logra entender bien lo que quieren decir, alguien diría, bueno, pero ¿cómo puede un cristiano ir a combatir a Tierra Santa? ¿Cómo eso no significa acaso violencia? Y bueno, hay que saber muy bien que la violencia injusta y legítima, claro que está mal. Esa es la violencia de los ladrones, de los que violentan a los inocentes, los que maltratan a las doncellas. Esa violencia obviamente que está mal. O la violencia de una guerra injusta, como fue justamente la de los moros que tomaron la tierra que era de los cristianos, la Tierra Santa. Pero los cruzados iban con un afán muy cristiano, justamente recuperar aquello que le pertenecía a los cristianos. Iban a tener, en el corazón de San Luis, va a ser un ejemplo de cruzado con espíritu cristiano. Entonces hay una violencia justa, la violencia de la cual habla Jesucristo nuestro Señor, que los violentos arrebatarán el reino de los cielos, que aquellos que tienen la autoridad deben castigar a los malos. Esa es violencia, pero violencia justa. Los carabineros tienen que ejercer violencia sobre aquellos que están destruyendo el país, sobre aquellos que están robando a una abuelita. Obviamente, pues, ¿cómo los va a tratar usted o si no? ¿Cómo los va a lograr tomar presos a esos malvados? Para que ojalá se arrepientan y expíen su maldad. Entonces, los santos nos enseñan con sus ejemplos, con sus comportamientos, a vivir cristianamente de manera integral. Es decir, no dejarse confundir con estos discursos que no se sabe bien a veces lo que quieren decir, o más bien pareciera que quieren decir lo que no debiera ser. Entonces, uno al ver a los santos dando su cara por nuestro Señor, incluso arriesgando su vida por la justicia, por el orden cristiano, nos muestran que entonces, claro, la autoridad debe ser ejercida justamente, proporcionalmente, pero debe ser ejercida contra los malvados que hacen violencia a los inocentes. Y por eso mismo, en este día en que celebramos a este ejemplo tan grande de rey cristiano,
Pidámosle que a Él que nos alcance del corazón de María Santísima, del corazón de Jesús, la gracia de tener gobernantes cristianos. Eso siempre fue un afán que tuvo el pueblo cristiano, ¿no? Tener gobernantes cristianos, gobernantes preocupados justamente de honrar a Dios, de que la sociedad sea justa para con Dios, de tal manera de que pueda haber justicia entre los hombres. Pidámosle a San Luis que nos alcance de Jesús y de la Virgen la gracia de ser temerosos de Dios y sacrificar cualquier cosa antes de cometer un pecado mortal. Y pidámosle a San Luis, rey de Francia, la gracia de respetar mucho la casa de Dios, de la cual él siempre daba un ejemplo exquisito. Todos los días asistía a misa, escuchaba 1, 2, hasta 3 misas antes de entrar en sus labores de gobernante. Entonces, muy bonito, muy interesante y muy provechoso. No nos dejemos contaminar con el espíritu del mundo, enemigo de Dios, nos dice el apóstol, sino que procuremos que en nuestra patria reine el Sagrado Corazón de Jesús con todos sus derechos y que, de una manera especial, la vida de los inocentes, la pureza de las almas de los niños, la integridad del vínculo matrimonial y la propiedad privada, que son todos mandamientos que están en la ley santa de Dios, sean reafirmados como corresponde por las leyes de nuestra patria. Sigamos el ejemplo de San Luis, rey de Francia, y lograremos lo que él buscó con tanto afán, la salvación eterna de todos los hijos de su pueblo. Ave María Purísima.